Abre tu Biblia en Mateo capítulo 26. Si traes Biblia, ábrela ahí. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 26 y comenzar el capítulo 27. En lo que vamos a ver el día de hoy veremos 4 grupos de personas, pero nos enfocaremos en 3 de ellos. Vamos a ver a Jesús bajo presión en un juicio ilegal, un juicio completamente ilegal, pero manteniendo su confianza en su Padre. Él puede caminar durante esa presión y vamos a ver la firmeza de nuestro Señor Jesús. Pero después vamos a ver a Pedro y cómo también él es presionado, pero termina haciendo lo que el mismo Señor le había dicho, negando a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo. Vamos a ver el fracaso de Pedro. Y la última parte son los primeros 10 versículos de Mateo 27 y veremos a Judas. Cómo Dios nos ha hablado a través de Judas, ¿verdad? De cómo traicionó a Jesús y cómo estaba dispuesto a vender a Jesús. Y veremos el día de hoy la conclusión de su historia, veremos la muerte de Judas. Así es que leamos Mateo 27, la primera porción que vamos a ver el día de hoy, del versículo 57 al versículo 68. Mira lo que dice. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos el día de hoy abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Danos un buen tiempo, Señor, entendiendo tu palabra, conociéndote un poco más, pero también, Señor, te pedimos que tu palabra haga lo que dice tu misma palabra que hace, Señor: penetrar nuestro corazón, discernir las intenciones y los motivos del corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte a ti, pero también a conocer nuestra condición. Y una vez más te pedimos: revela tu gracia, tu amor para con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Estamos llegando y acercándonos a aquello que Jesús anunció tiempo atrás. En Mateo capítulo 16, 10 capítulos atrás de este que estamos leyendo, en el verso 21, Jesús anunció su muerte, predijo lo que iba a suceder, y nos estamos acercando hacia allá. Pero ahora estamos dándonos cuenta que estas personas que hacen este juicio ya de antemano habían decidido sentenciarlo a muerte. En Mateo 26, el mismo capítulo que leímos, pero en los versículos 3 al 5 nos dice claramente: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Dices: pues es lo que acabo de leer. Sí, en esta ocasión que leímos, están llevando a Jesús a ese juicio, pero anteriormente se juntaron en ese mismo lugar. Y checa lo que dice: tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero dijeron: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo.
No tenían cuando vimos esa porción dijimos, no tienen temor de Dios, tienen temor del pueblo, no se vaya a hacer un gran alboroto. Pero ellos ya han decidido con engaños matar a Jesús. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo en la porción que acabamos de leer el engaño en el que incurren para poder tener la validez para declararlo condenado a muerte. O sea, ellos ya decidieron el veredicto, pero necesitan justificarlo, necesitan hacer un juicio, necesitan dictar un veredicto. Y ahora, el día de hoy lo estamos viendo. Todo esto se agudizó a partir de una semana atrás. El domingo que se le conoce comúnmente como el Domingo de Ramos, Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, pero en lugar de instaurar su reino como algunos pensaban que lo iba a hacer, Él se retiró después de haber volcado las mesas en el templo. Y esto agudizó la presión que tenía de los sacerdotes y de los escribas durante ya algunos meses atrás. Jesús lo que hace es ponerse en el centro y empujar hacia lo que va a culminar en unas horas más adelante. Literal, en unas horas más adelante. Estamos en la noche en que Jesús fue arrestado y en unas horas va a morir en la cruz del Calvario. Y todo se ha acelerado como Jesús, ¿recuerdas? Les acusó. Les dijo, ay de vosotros escribas y fariseos, y les empezó a través de 8 ayes a decirles su condición. Por eso ellos se juntaron y dijeron, con engaño vamos a matarlo. Y ahora estamos ahí, ¿no? Este hombre Caifás es el sumo sacerdote ese año. Y algún tiempo atrás él precisamente dijo, ustedes en una reunión, ustedes no saben nada. Es mejor que uno muera en vez de que todo el pueblo perezca, ¿no? Y ahí en ese texto, en Juan capítulo 11, verso 49 al 53, Caifás, el texto me dice, Caifás no se le ocurrió decir eso. Como era el sumo sacerdote, profetizó lo que iba a suceder, que Jesús moriría por todos, llegando a este momento. Pero bueno, si ya decidieron matarle, necesitan tener un juicio y lo llevan a cabo. Cuando fue arrestado, ¿te acuerdas? Vimos la semana pasada, fue arrestado en Getsemaní. En Getsemaní él estaba orando, pidiéndole al Padre, Señor, haz tu voluntad, no mi voluntad. Los discípulos, en vez de orar, ¿qué hicieron? Se durmieron, ¿verdad? Y cuando llegan a arrestarle, Pedro toma su espada, le corta la oreja a Malco, Jesús lo detiene y al final termina siendo arrestado. Y ahora ya sabemos a dónde lo llevaron. Lo llevaron con Caifás. Pero antes de llegar con Caifás, en Juan me dice que pasaron por la casa de Anás, el suegro de Caifás. Al parecer Anás era realmente el poder detrás del trono, digámoslo de esa manera, o del poder que tenía Caifás. Anás estaba por encima de él. Y ahora ya están en el patio de Caifás. Y vemos cómo, para nuestra sorpresa, estos hombres que en teoría deberían de estar ahí para inquirir, ¿verdad? Para buscar la verdad, para llegar a un veredicto, en realidad parece un teatro. Porque ellos mismos son los que están buscando un falso testimonio. Y ellos mismos son los que buscan testigos falsos y los traen y comienzan a dar sus testimonios, pero el texto me dice que no se ponían de acuerdo, no concordaban entre ellos. Entonces uno decía una cosa, el otro decía otra cosa y decían, no, esto no nos funciona, porque no concuerdan los testimonios. Pero recuerda una cosa, los testimonios son falsos, son testigos falsos, hasta que llegan 2 de ellos, porque la ley decía que en base a el testimonio de 2 o 3 podía emitirse un juicio. El testimonio de una persona no era suficiente. 2 o 3 testigos tienen que ponerse de tal manera que se pueda emitir un veredicto. Y ahí están 2, pero una vez más son testigos falsos. Son testigos falsos. ¿Sabes? En Deuteronomio, en el Deuteronomio capítulo 19 me habla acerca de los testimonios falsos. Dice ahí en Deuteronomio 19,
en el versículo 16. Checa lo que dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los, ¿qué dice? Sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Los sacerdotes y los jueces son Caifás y ese Sanedrín. Y dice el verso 18: y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces los jueces estaban ahí para inquirir y para darse cuenta si había un testigo falso. Pero aquí son ellos mismos los que están buscando un falso testimonio, porque un testimonio verdadero no iba a culpar a Jesús. No iban a encontrar algo para acusarle y justificar el veredicto que ellos ya habían decidido, hasta que llegaron estos dos. Y estos dos dijeron algo que dice en el verso 61, lo que dijeron. Jesús dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y eso que dijo es verdad. Pero dice aquí que son testigos falsos. ¿Qué es? Bueno, acompáñame a Juan capítulo 2 verso 19, donde Jesús dijo precisamente esto. Jesús en Juan capítulo 2 entró al templo y el celo del Señor le consumía al ver que ahí se vendían animales, había cambistas, había corrupción en el templo. Y lo que hizo fue llegar y volcar las mesas de los cambistas y volcar las mesas y echar fuera todos los animales. Y entonces algunos se acercaron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? Y Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero checa lo que dicen los siguientes 2 versículos. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a sus palabras. Entonces Jesús, claro que dijo eso, destruir este templo, pero no estaba hablando de ese templo, sino estaba hablando de este templo. Entonces es interesante porque hay testigos falsos que pueden decir la verdad, eso es lo que él dijo, pero no están testificando de acuerdo a la intención con que lo dijo. Entonces lo que estamos viendo es un escándalo. Son los mismos jueces los que plantan a los testigos falsos y están, digámoslo así, utilizando sus palabras para acusarle, aún sabiendo que esa no era la intención de Jesús. Pero la acusación es grave. Destruir el templo es el lugar sagrado en Jerusalén. El templo es el lugar donde dijimos hace unas semanas, en la Pascua se juntaban 2 millones de personas aproximadamente. O sea, el hecho de que en la Pascua haya una amenaza de destruir el templo, la única manera en que podemos clasificarlo es terrorismo. Están ahí con Jesús y lo están acusando de ser un terrorista. ¿Te das cuenta? No hay más manera de ver todo esto sino la dureza del corazón de estos hombres que han decidido de antemano matarlo, acabar con él. Cuando el sumo sacerdote se acerca con Jesús y le dice: ¿tienes algo que decir? ¿Te diste cuenta? Jesús guardó silencio, y guardando silencio estaba confirmando y cumpliendo la profecía acerca del Cristo, del Mesías. Mira lo que dice en Isaías 53 en el versículo 7. Isaías 53 es un capítulo que me habla de el Cristo sufriente, el Cristo que iba a padecer. Y en Isaías 53 verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y, ¿qué dice?
no abrió su boca. Jesús estaba cumpliendo esa profecía, guardando silencio, no hablando, no abrió su boca. Pero esto hace que el sumo sacerdote no tenga los elementos suficientes para declararlo culpable y condenarlo a muerte. Por lo tanto, se le ocurre esto a Caifás. Voltea a ver a Jesús y le dice: te conjuro por el Dios viviente, te pongo bajo juramento, dime la verdad delante de Dios. Y le dice esto: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y la respuesta de Jesús es: tú lo has dicho, ¿no? Entonces esto me hace pensar en las personas que de repente dicen: es que la Biblia está manipulada, ¿no? La Biblia, Jesús nunca dijo que Él era el Hijo de Dios, sino que hicieron a Jesús el Hijo de Dios en el siglo no sé qué. Y cuando yo leo esto, me dan ganas de decirles: no, mira, aquí dice claramente Jesús, bajo juramento delante del Dios viviente, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no es el primero que lo dice. A través de su historia nos dimos cuenta de diferentes hombres, mujeres y grupos de personas que confirmaron esto. Es más, mira lo que dice en Juan capítulo 1 verso 34. Juan 1:34. Este testimonio es de Juan el Bautista y lo dice así de claro: y este es mi testimonio, que Él es, dice, el Hijo de Dios. Juan el Bautista dando testimonio: Jesús es el Hijo de Dios. Unos versículos más adelante, en Juan 1, en el versículo 49, es Natanael. Natanael es aquel a quien Felipe llegó y le dijo: encontramos al Cristo de Nazaret, a Jesús de Nazaret. Él le dice: pero de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando llegó a la presencia de Jesús, él testificó estas palabras. Él dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Así que no es la primera vez que leemos en la Biblia que alguien testifica de que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 5, en el versículo 18, había un grupo de personas, y ese grupo de personas escuchó a Jesús decir: yo y el Padre uno somos. Y ellos entendieron claramente la referencia. Su testimonio está ahí en Juan 5:18. Ellos dicen: aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No solamente ellos. En Juan 6:69, el mismo Pedro, que veremos en unos momentos parte de su historia, él contesta a Jesús cuando Jesús los voltea a ver a los 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Es un buen momento para que agarren sus cosas y se vayan, porque había Jesús, una multitud de discípulos lo había abandonado en ese momento cuando escucharon las palabras difíciles de digerir que Jesús estaba diciéndoles, y se fueron. Entonces, cuando Jesús volteó a los 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dice: y nosotros hemos creído y sabemos, conocemos que tú eres, ¿qué dice? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo mismo dice Marta cuando, después de la muerte de su hermano, Jesús llega para visitarles. Cuando Jesús llega y le avisan a Marta que Jesús está a los alrededores, sale ella corriendo y Jesús le expresa: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí vivirá eternamente. Y le dice: ¿crees esto? Y ella le dice: sí, sí creo en la resurrección de los muertos. Y entonces dice Marta claramente: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que no es la primera vez que aparece en la Biblia que Él es el Hijo de Dios, pero ahora bajo juramento. El sumo sacerdote le hace la pregunta a Jesús y Jesús contesta: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pero no solamente dice: tú lo has dicho. Dice: y ahora, desde ahora me veréis.
¿En dónde? Mira lo que dice: que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces Jesús no nada más contesta, tú lo has dicho, sino que pensando en esto, cuando tú tienes una herida, ¿no? Duele, pero le echas limón a la herida y ¿qué onda? Duele muchísimo, ¿verdad? Bueno, Jesús no solamente está abriendo una herida diciendo tú lo has dicho, sino que le echa limón, porque le dice: y ahora me veréis sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que significa es esto: pero ahora me verás sentado yo juzgándote a ti. O sea, en este momento tú me estás juzgando a mí, pero yo soy el Cristo, y Dios ha puesto todo juicio en el Hijo para juzgar a vivos y muertos, y ahora me veréis así. Por eso la reacción del sumo sacerdote es esta: se rasga las vestiduras y dice blasfemia. Ya no necesitamos testigos falsos, perdón, ya no necesitamos testigos. Él ha blasfemado, ¿no? Y voltea a los demás y les pregunta a ellos: ¿qué piensan ustedes? Y ellos dicen: es reo de muerte. Y como si fueran perros, perdón por la imagen, pero así lo veo en realidad. ¿Has visto estos memes de un perro que está atado con una correa a un muro y lo están atizando y le están molestando y le están molestando, y el perro de repente rompe la correa y te tienes que echar a correr? Bueno, pareciera que todos estos estaban contenidos hasta el momento en que dice: ¿y qué piensan ustedes? Es reo de muerte. ¿Y qué sucede? Comenzaron, dice, a escupirle en el rostro, le dieron de puñetazos, y a otros lo abofeteaban, y entonces le decían: profetiza, dinos quién te pegó. Pareciera que estuvieran contenidos todo este tiempo hasta este momento. Todo lo que comenzó a generarse una semana atrás, que ya venía sucediendo por meses atrás, llegó a este momento. A este momento. Todo el juicio sucede durante la noche, y los juicios legalmente no eran durante la noche. Los juicios eran durante el día. Incluso se hacía el juicio durante el día, se llegaba a un veredicto, pero no se dictaba el veredicto, sino que esperaba hasta el siguiente día. La razón: para ver si durante la noche, ¿no?, surgía misericordia en la parte acusadora para con el acusado. Pero no solamente eso, sino que daba tiempo para que el acusado trajera a sus testigos. Pero este juicio es durante la noche. Este juicio está lleno de testigos falsos. Este juicio, ¿no?, está hecho ya con un veredicto dictado. Solamente se está buscando una razón para avalar, para ratificar, para justificar el deseo que ellos tenían de matar al Señor Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús se mantiene firme. Se mantiene firme. Guarda silencio. Cuando se le hace jurar o contestar bajo juramento, Él dice la verdad. Pero ellos no están buscando la verdad. Están buscando cómo acusarle para matarle. Entonces sé que esta escena la vemos ahí en ese contexto, ¿no? Pero lo podemos trasladar a nuestro contexto, ¿no? Y algunos de nosotros podríamos dar testimonio de momentos así, donde teniendo un pleito con algún vecino o con alguna persona y llevándolo a juicio, de repente son presentados testimonios que sabes que son falsos, y de repente se dicta una sentencia y tú dices: ¿qué está pasando? Este tipo de presión lo podemos vivir nosotros también. Pero se nos dice en la palabra: sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas. Jesús enmudeció, guardó silencio, porque el plan de Dios estaba llevándose a cabo. Había comenzado, y ahora tiene que llegar ese momento donde Jesús en esa cruz pueda decir: consumado es, pagado por completo. Vayamos a la segunda historia, la historia de Pedro. Mira lo que dice de Pedro en el versículo 69.
en el verso 69 al verso 75. Dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta y le vio otra, ¿no? Dice, saliendo él a la puerta le vio otra criada, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿cómo terminó? Dice: lloró amargamente. Esta segunda escena, ahora vemos a Pedro, y Pedro bajo presión. No se compara en lo absoluto a la presión, a la presión en la que está Jesús. Jesús está con todo un aparato de justicia en contra de él, presentando testimonios falsos. Pedro está enfrentando a una criada, luego a otra criada, que la verdad están diciendo lo correcto. Y Pedro, ante esa presión, cede y se rompe. Y se rompe de una manera trágica. Un comentarista dice: esta escena es patética, porque lo ves y dices: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué Pedro está respondiendo así? Es una criada la que llega y le dice: tú estabas con él. Y él dice: no sé de qué hablas. Y luego llega otra criada y le dice: sí, tú estabas con él. Y él dice: te juro que no lo conozco. Y luego llega otro que en otro de los evangelios dice: es el hermano de Malco. Dices: no puede ser. El hermano de aquel a quien le cortó la oreja. ¿Qué hizo Jesús con la oreja de Malco? Se la volvió a poner. O sea, pero la regada de Pedro la corrigió Jesús. ¿Estás de acuerdo? Pero ahora llega el hermano de Malco y dice: tú eres de ellos. Es más, tu forma de hablar te descubre, te delata. Y entonces él dice, maldiciendo: te lo juro, no lo conozco. Hay algunos comentaristas que dicen que esta frase, ¿no? Donde él dice: comenzó a maldecir y a jurar, no nada más es que está diciendo él: maldita sea, sino que el objeto de esa maldición es aquel hombre que él dice: no lo conozco. Y eso lo convierte aún más patético. Prácticamente lo que está diciendo es: te lo juro, a ese maldito no lo conozco. Entonces te das cuenta cómo escaló en intensidad y la presión lo rompió por completo. ¿Cuál es la diferencia? Dices: bueno, es que este es Jesús y este es Pedro, ¿no? Y sí, totalmente. Pero también vemos una gran diferencia. ¿Qué estaba haciendo Jesús las últimas horas, los últimos minutos antes de que fuera arrestado? Él estaba orando, sosteniéndose en el Señor. Es más, dice el texto que los ángeles vinieron a fortalecerle, porque él decidió una sola cosa: que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Para eso he venido aquí, para esto estoy aquí. Pero Pedro no comenzó durmiéndose esa noche. Comenzó desde tiempo atrás. En Mateo 16, verso 22, después de que Jesús dice, ¿no? Y expresa, anuncia su muerte, ¿no? Él dice: es necesario padecer, morir y resucitar al tercer día. ¿Sabes lo que hizo Pedro ante esas palabras? Comenzó a reconvenir a Jesús, ¿no? A Jesús le dijo: no, espérame, Señor, ten compasión de ti, que no te acontezca esto. ¿Sabes cómo le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Es que Pedro comenzó desde tiempo atrás, no creyendo lo que Jesús le estaba diciendo.
Él le decía, es necesario ir, padecer y ser muerto. Pero él dice, no, ¿cómo crees? O sea, es más, o sea, hasta pareciera que Pedro muestra más compasión, digámoslo así. Ay, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo te tiras hacia el suelo? Déjame levantarte, déjame darte ánimo, déjame pues reenfocarte. A veces hacemos eso con Dios. Él nos dice algo y nosotros queremos reconvenirle y hasta sonamos más piadosos. Señor, yo sé que tu plan es este, pero mira, mi plan es aún más misericordioso. Pero esta actitud continúa. En Mateo 26:31, lo vimos la semana pasada, cuando Jesús dice, todos ustedes se escandalizarán. ¿Qué es lo que dice Pedro? Dice, aunque todos lo hagan, yo no. Pero si Jesús acaba de decir todos, pero él dice, no, pero yo no soy todos, yo soy yo. Y aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar de ti. Y entonces Jesús todavía le dice en su cara, ¿sabes? Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro, ¿qué es lo que le dice? Aunque tenga que morir, no te negaré. En ese momento es más, contribuyó a que todos los demás dijeran, nosotros también, nosotros también. Entonces parecía como que este Pedro tenía un coraje y decir, no, yo no voy a ser como ellos, yo no me voy a escandalizar, me vas a negar 3 veces, no, yo no te voy a negar aunque me cueste la vida. Pero ya vimos lo patético que es la escena. Entonces nos damos cuenta que esto va creciendo. A Jesús no le creyó, trató de reconvenirle, ahora lo corrige y le dice, estás equivocado, o sea, yo no voy a hacer eso. Y en la última escena, cuando Jesús le dice, velad y orad, ¿qué es lo que hace Pedro, Juan y Jacobo? Se duermen. Y llega Jesús y se los despierta. ¿Te ha despertado el Señor alguna vez? Ok. Y se va a orar Jesús y regresa y los encuentra dormidos. ¿Y qué les dice Jesús? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahora vemos la debilidad de Pedro, que no sucedió en ese momento. O sea, esta mujer, yo me imagino el tamaño de Pedro, era un pescador, ¿verdad? Y la criada diciéndole la verdad, tú estabas con él. Y la otra criada pequeña diciendo, tú estabas con él. Pero su miedo y todo lo que él está cargando durante este tiempo hace que 2 mujeres y este hombre se conviertan en grandes monstruos y tiene que levantar el puño y decir, te juro que no lo conozco. Dice en otro de los evangelios que en ese momento cantó el gallo y en ese momento se encontraron los ojos de Jesús y Pedro. Y cuando vio los ojos de Jesús, se acordó. Él dijo que esto iba a pasar. Sabes, ahora estaba pensando cómo Pedro está ahí. Dice que siguió a Jesús de lejos. Y dice que se calentaba en el fuego que habían prendido aquellos que arrestaron a Jesús, ¿no? Pero pienso que en esa primer pregunta, tú estabas con ellos, Pedro, diciendo, no sé de qué hablas. En ese momento, Pedro pudo haberse retirado, ¿estás de acuerdo? Pedro pudo haber dicho, esto está sucediendo y no quiero que suceda porque no quiero negar al Señor. Y pudo haberse retirado en ese momento, pero lo hizo. No, se quedó hasta el momento de decir, te lo juro, no lo conozco. Te lo juro, no lo conozco. Dice ahí al final, y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a dejarlo ahí en este momento. Sigamos a la siguiente historia. Entonces hasta ahorita hemos visto la firmeza de Jesús ante la presión. ¿Estás de acuerdo? El fracaso de Pedro ante la presión. Y ahora veamos la muerte de Judas. Dice así en Mateo 27 versículo 1.
Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aun cuando ellos llegaran a un veredicto de condena de muerte, ellos no podían ejecutar esa muerte y por eso lo tienen que llevar con Poncio Pilato. Vamos a ver esta escena la próxima semana. Pero al parecer ellos, como hicieron este juicio ilegal, en realidad no tiene valor. Se juntaron otra vez en la mañana, hicieron las mismas preguntas y le dieron validez. Y entonces lo llevaron con Poncio Pilato. Pero checa lo que dice en el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Pues ¿qué creía que iba a pasar Judas? Entonces de repente ve cómo se va desarrollando todo y ve que Jesús está siendo condenado. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y dices: ¿desde cuándo quieren hacer las cosas lícitamente? Además, esas monedas, ¿de dónde salieron para empezar? De sus propias manos. Versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre o Aceldama. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. ¿Okay? Entonces, solo para darle vuelta, estos hombres están haciendo todo mal, ¿cierto? Pero ven ese dinero y dicen: no es lícito echarlo, ¿no? Y dices: qué incongruencia, qué hipócritas. Bueno, toda la noche han actuado de esa manera, como actores dentro de una obra de teatro para poner a Jesús y acusarlo de muerte. Y ahora están terminando todo esto, haciendo esto, pero al final nos dice: esto lo habló Jeremías. Algunos dicen: lo habló Jeremías y lo registró Zacarías, porque este texto aparece en Zacarías 11, versículos 12 y 13. Sea lo que sea, se está cumpliendo aquello que ya estaba escrito, incluso acerca del dinero con el que se traicionó a Jesús. Entonces, ¿qué me dice? Todo es parte de un plan y todo está llevándose a cabo de acuerdo a lo que Dios dictó y de acuerdo al plan de Dios. Porque no podemos perder de vista que todo esto es que está sucediendo y que de repente dices: todo está mal, o sea, este juicio está mal, están presentando testigos falsos, pero todo es parte del plan de Dios. Y Dios está en control de toda la situación, e incluso de las monedas con las que fue traicionado Jesús. Sabía que iba a suceder con ese dinero. El cordero inmolado desde el principio, dice, del mundo. En Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y al final dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios se está llevando a cabo. Pero Judas, ¿no?, está quitándose su propia vida. ¿Qué hay con Judas? Judas de repente dice: wow, lo condenaron, ¿no? Entonces dice que devolvió arrepentido las monedas y trató de decirles: aquí está este dinero, es dinero de sangre, ¿no? Y entonces ellos le dicen: pues allá tú, a mí qué me importa. Y dices: ok. Mientras están condenando a Jesús, aquí una persona que parece que viene arrepentida, le dicen: pues allá tú. Cuando eran ellos los que tenían que presentar una ofrenda para perdonar el pecado de esta persona. Pero no les importa, dice: allá tú, a mí no me importa, ¿no? Y eso hace que Judas salga de ahí y se quite la vida, ¿no? La pregunta es: ¿realmente se arrepintió Judas? Porque aquí dice: devolvió arrepentido el dinero, ¿no? Bueno, la palabra arrepentido aquí en Mateo 27, en el versículo 3, no es la palabra arrepentimiento que se utiliza, la misma palabra en el griego que se utiliza en el resto del Nuevo Testamento. Esta palabra más bien está hablando de remordimiento.
Y lo podemos ver dentro del contexto. Pero por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, esta frase se traduce: se llenó de remordimiento. En la Nueva Biblia Las Américas dice: sintió remordimiento. En esta versión aún más sencilla, Palabra de Dios para Todos, dice: sintió pesar por lo que había hecho. Entonces en realidad no estaba arrepentido por su pecado, sino estaba arrepentido por las consecuencias de su pecado. Lo que él está viendo es que parece que Judas está arrepentido por el resultado, la consecuencia de lo que él hizo, pero no está arrepentido por el pecado mismo. Simplemente surgió en su corazón remordimiento. Hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Arrepentimiento me habla de un cambio de mente que trae un cambio de rumbo a mi vida, y generalmente ese cambio de rumbo me dirige al Señor, me lleva a Cristo, a caminar ahora bajo su voluntad. El remordimiento solamente me hace sentir mal. Me hace sentir mal, no implica un cambio, no regresas al Señor. Y es más, te enfocas en la consecuencia de lo que hiciste, pero le tratas de sacar la vuelta a lo que hiciste. Cuando alguien está arrepentido, confiesa su pecado porque está arrepentido. Cuando alguien solamente surge remordimiento, generalmente, no todas las veces, pero generalmente es porque lo sorprendieron en el pecado, y las consecuencias de su pecado lo hacen sentirse mal. Pero no le duele el pecado que cometió, le duele las consecuencias del pecado. Ay, ahora no confías en mí. Y dices: pues claro que no confío en ti, me mentiste, me engañaste, ¿no? Y se enoja porque no confían en él, en vez de enojarse por el engaño que cometió, por la traición que llevó a cabo. Eso es remordimiento. Ahora, dejamos la historia de Pedro ahí. Salió fuera y lloró amargamente. A diferencia de Pedro, Judas lo que hace es ir y quitarse la vida. Es un hombre que no tiene esperanza. Es un hombre que no camina hacia el Señor. Es un hombre que se atreve a quitarse su propia vida. Dice en Hechos 1 que el árbol de donde se colgó, de donde se ahorcó, se rompió y cayó de cabeza. Y entonces dice que se reventó y se derramaron sus entrañas. Muy gráfico en Hechos capítulo 1, versos 18 y 19. Pero sin duda quiere enmarcar esa imagen en nosotros acerca de una persona que tiene remordimiento, pero no arrepentimiento. En 2 de Corintios capítulo 7 nos dice que hay una tristeza de Dios que nos lleva al arrepentimiento. 2 de Corintios 7, versículo 10. Es esa tristeza que viene de Dios y que nos lleva al arrepentimiento. Dice: de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué dice al final? Produce muerte. Por eso no es suficiente solamente me cacharon. A lo mejor puede comenzar ahí el proceso de reconocer tu pecado, pero no te quedes solamente en me siento mal por lo que hice, sino arrepiéntete de verdad. Porque la tristeza del mundo, como la que Judas envolvió a Judas, lo único que hace es llevarlo a la muerte. El remordimiento apaga a las personas, las acaba, las duerme, las hace vivir muertos en vida. Pero el arrepentimiento es otra cosa. Cuando Pedro sale y llora amargamente, continúa su historia y vemos en Marcos 16 que Jesús tomó un tiempo para estar con él y restaurarlo en lo secreto. Dice que Jesús tuvo un momento para estar con Pedro, ¿no? Ahí lo vio a él a solas, pero después públicamente con los demás discípulos con los que salió a pescar, Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Alimenta a mis ovejas. Le dice: ¿me quieres? Dice: encárgate de mis ovejas. Pedro fue restaurado, no solamente
en personalmente, en lo privado, sino que fue restaurado hacia adelante. ¿Y sabes qué escribe Pedro más adelante? Pedro se atreve a decir más adelante: Jesús sufrió y guardó silencio y nos dio un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Aquello que él no pudo hacer esa noche, cuando Jesús ilegalmente estaba siendo juzgado, más adelante lo pudo escribir con total libertad y decir: ¿sabes? El Señor cerró su boca, aun cuando lo estaban acusando falsamente, y nos dejó huellas de su sufrimiento. Caminemos detrás de ellas, sigamos el ejemplo de sus pisadas. Eso me habla de una persona restaurada, de una persona arrepentida, que fue restaurada a su comunión con Dios y que con libertad puede decir: sí, lo negué. ¿Sabes? El Evangelio de Marcos también narra esta escena, y muchos creen que el Evangelio de Marcos fue inspirado por las historias que Pedro contó. ¿Y sabes qué contó esa historia? E incluso con más detalles, porque Pedro puede con libertad decir: lo hice, pero el Señor me ha restaurado. Y Dios quiere eso para nosotros. En esta historia encontramos este camino del Señor Jesús, esta presión en la que estuvo, y encontramos la firmeza con la que se sostuvo, porque Él había decidido: Señor, haz tu voluntad, no mi voluntad. Encontramos a un Pedro fracasando, pero nos damos cuenta que no fue en ese momento, sino que fue un proceso de cierto tiempo. Afirmemos nuestra relación con Dios, creamos a su palabra, no tratemos de reconvenirle, no intentemos corregir al Señor, incluso decirle: los demás lo pueden hacer, pero yo no. No tratemos de corregir al Señor. No nos durmamos, velemos y oremos delante del Señor, fortaleciendo nuestra vida en Él. Él fortaleciendo nuestra vida por medio de su palabra y de nuestra comunión con Él. Y no lleguemos a este fracaso. Pero si llegas a este fracaso, arrepiéntete y deja que Él pueda restaurarte, y puedas ver ese fracaso en el pasado y puedas decir: eso lo hice, pero el día de hoy he decidido seguir sus pisadas y caminar en su voluntad. No dejes que la tristeza del mundo produzca muerte en ti. Si oyes hoy su voz, arrepiéntete. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hicieron aquellos en el pasado. Decide el día de hoy: Señor, no quiero vivir en remordimiento, quiero escuchar tu voz y quiero responder a tu voz. Y arrepiéntete en verdad. No te sientas nada más mal por lo que hiciste o por lo que ahora estás sufriendo por tu pecado. Mejor llora tu pecado y que te duela tu pecado, porque a quien has ofendido no es solamente a tu esposa o a tus hijos o a tu esposo, a tus amigos o a tu jefe en el trabajo. A quien has ofendido es a Dios. Pero Dios envió a su Hijo para que eso que tú hiciste, ese pecado que tú cometiste, lo cargó en la cruz y terminó con Él en la cruz. Lo que tienes que hacer es poner tu fe en Jesús y creer que Él hizo lo que tú no pudiste hacer y murió la muerte que tú merecías para darte a ti vida, una vida nueva, una vida eterna. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesús y deja que Él te restaure por completo. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque no hay duda, nos conoces. No hay duda, nos conoces, Señor. Y Señor, tú has estado hablando a nuestro corazón por medio de tu palabra. Creemos completamente lo que dice tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo profundo. Tú has decidido el día de hoy penetrar hasta lo profundo y mostrarnos nuestra condición,
mostrarnos las intenciones y los motivos de nuestro corazón. Queremos responder a lo que tú nos has dicho. Señor, tú conociendo el corazón de cada uno de nosotros, Señor, trae restauración, trae paz, trae libertad, porque tú has venido a eso, a traer libertad a los cautivos. Te ruego, Señor, que aquellos que por años, por meses, por semanas han estado guardando en su corazón lo que hicieron y no saben ni siquiera cómo sacarlo, Señor, que lo saquen confesándolo a ti, Señor, teniendo confianza en que si confiesan sus pecados, tú eres fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarles de toda maldad, y que el día de hoy puedan salir libres de aquí, sabiendo que tú pagaste el precio, que tú lo hiciste todo. Señor, ese silencio que guardaste frente a ese sumo sacerdote, Señor, al no abrir tu boca, Señor, lo hiciste por nosotros. Te ruego, Señor, que reveles una vez más tu amor, tu gracia, tu misericordia para con nosotros. Te pido por aquel que la tristeza del mundo lo ha inundado, lo está afligiendo, que el remordimiento no lo deja. Señor, que ese remordimiento se convierta en arrepentimiento hoy. Que tú traigas esa tristeza por lo que hizo, no por las consecuencias de lo que hizo. Y que ese arrepentimiento lo lleve a ti, Señor. Esa tristeza lo lleve a ti, donde pueda encontrar perdón, donde pueda encontrar paz. Haz tú la obra, Señor, que ninguno de nosotros puede hacer. Y una vez más te decimos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque era necesario padecer, morir y resucitar al tercer día, porque de esa manera tú nos has dado vida eterna. Gracias por tu obra en la cruz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.